Audio 3, las leyes de Weber y Fechner y el desarrollo de la psicofísica. Estamos en el método del error medio. Este método se basa en la suposición de que las mediciones de diferencias apenas perceptibles son en esencia mediciones de errores de observación, es decir, de las limitaciones o de la falta de sensibilidad del sistema nervioso o sensorial del individuo. Por lo común, a un sujeto se le dan un estímulo estándar fijo y otro ajustable o variable que se le dice que debe igualar con el estándar. La cantidad en que el observador no acierta a igualar el estándar es una medida de su error de observación. Podemos ilustrar este método con la barra de Galton, utilizada a menudo para la medición de las máximas diferencias imperceptibles entre magnitudes lineales. La barra de Galton consiste en un listón plano de madera esmaltada de unos 2,5 centímetros de alto y 100 centímetros de largo. Está dividida en el centro por un pequeño alambre vertical cogido por un sujetador y la cara posterior tiene una escala graduada mediante la cual puede medirse la longitud de cada mitad. Dos fundas corredizas de metal permiten fijar distancias variables desde el centro o punto cero. Todo el aparato está montado sobre un fondo negro. Ahora, supongamos que una longitud estándar de 20 centímetros se fija en la parte derecha de la barra y se le pide al sujeto que ajuste la funda corrediza del lado izquierdo colocada a una distancia mucho menor que la de 20 centímetros, hasta que quede a una distancia aparentemente igual a la del estándar. Por lo menos deberán hacerse 20 pruebas y calcular la cantidad media del error, sobreestimación o subestimación. Luego se hace una segunda serie de pruebas a partir de una distancia excesiva, mayor que la de 20 centímetros, hasta igualar la distancia con el estándar, y se encuentra de nuevo el error medio. Todo el procedimiento debe repetirse cambiando la distancia estándar a la izquierda y la variable a la derecha de la barra. La cantidad de variación o fluctuación en las colocaciones del sujeto, la cantidad en que yerra al tratar de igualar el estándar de una medida de su error medio. La tendencia del sujeto a sobreestimar o subestimar constantemente el estándar constituye su error constante. En el cuadro 38 ilustra el método del error medio con datos procedentes de 80 pruebas en la barra de Galton, en las que la longitud estándar fue de 20 centímetros. Obsérvese que la mitad de las pruebas se hicieron teniendo el estándar a la derecha y la otra mitad teniéndolo a la izquierda, para evitar cualquier error de lugar. Cada grupo de 40 pruebas está igualmente dividido entre colocaciones que son de una parte muy pequeñas y de otra parte muy grandes. Esto es, la mitad de las veces la variable se colocó a menor distancia y la mitad de las veces a mayor distancia que el estándar de 20 centímetros. El promedio de las 80 pruebas es de 19,05 centímetros, lo que indica un error constante de 0,95 centímetros. Esta es la cantidad en que, por término medio, el observador se queda corto respecto del estándar, o la cantidad en que sobreestima las distancias que ha puesto. La medida en que el observador, por término medio, erró el estándar queda expresada por su error medio de 1,04 centímetros. Para calcular este error medio, lo define acá el autor como E.M, sumamos todas las desviaciones efectuadas en las 80 pruebas del estándar de 20 centímetros y las dividimos por el número de pruebas. El cálculo del EM no se ve en el cuadro, pero puede hacerse fácilmente a partir de los datos originales. Para verificar la ley de Weber, el error medio descubierto para un estándar de 40 centímetros debería ser 2 veces mayor que el error medio de un estándar de 20 centímetros. Cuando el observador hizo sus colocaciones a partir de la posición demasiado pequeña, medía 18,6. Erró el estándar en mayor grado
que cuando ajustó el deslizador a partir de una posición demasiado grande, medía 19,5. Sin embargo, es obvio que en ambos casos sobreestimó sus colocaciones por cuanto ambas medidas son menores que el estándar de 20 centímetros. Y acá viene el apartado 7 del texto, que es el estado actual de la psicofísica. La evaluación de la obra de Fechner no es una tarea fácil. Muchas y variadas opiniones se han expresado al respecto, desde el entusiasta encomio de Titchener, que consideró a Fechner como el padre de la medición mental, hasta los cáusticos comentarios de William James, que escribió: el libro de Fechner constituyó el punto de partida de un nuevo campo de la literatura, que tal vez sea imposible igualar por lo que hace a las cualidades de sutileza y acabado, pero del que, en la humilde opinión del autor, es producto propiamente psicológico, monta exactamente a nada. Como suele ocurrir, la verdad cae entre estas dos opiniones un tanto extremadas, pero el juicio del tiempo se inclina más en favor de la de Titchener que de la de James. Para empezar, debe admitirse que gran parte de la psicofísica de Fechner no ha resistido la prueba de la investigación. Su concepto de que una gran sensación es la suma de muchas sensaciones menores, así como su idea de que las diferencias apenas perceptibles son iguales sobre toda la escala de intensidades, han sido rechazadas por los psicólogos de nuestros días. Así también, se ha descubierto que su ley psicofísica, en vez de la universal aplicación que creyó que tenía, posee tan solo una limitada validez. La psicología moderna se interesa más en los aspectos amplios de la conducta que en el estudio de la sensación de pequeños cambios sensoriales. El desarrollo de las pruebas mentales, con su hincapié en las diferencias individuales, ha influido mucho sin duda para operar este desplazamiento de la orientación, en tanto que el reciente hincapié en la totalidad de las actividades del organismo ha desempeñado también un papel importante. El psicólogo de nuestros días se interesa en los métodos psicofísicos como instrumentos que han de usarse para el estudio de problemas que requieren la determinación de la agudeza sensorial, la eficacia de los sentidos y la exactitud y precisión de los movimientos. O bien, puede interesarse en la posibilidad de adaptar estas técnicas más directamente a problemas de medición mental y de uso práctico. Rara vez se interesa en los principios de Weber o de Fechner como tales. Por ejemplo, en 1910, Thorndike ideó su escala de escritura, la primera escala conocida para la medición de un proceso educativo, apoyándose en el supuesto de que diferencias observables, igualmente a menudo entre muestras de escritura, son iguales. De acuerdo con este principio, si la diferencia de calidad entre las muestras de escritura A y B es observada por jueces competentes tan a menudo como la diferencia entre las muestras X e Y, entonces la diferencia de cualidad entre A y B es igual a la diferencia entre X e Y. La suposición de Thorndike, así como su técnica, proceden directamente de los métodos psicofísicos. En fecha más reciente, Thurston ha adaptado y ampliado los conceptos psicofísicos en su aspecto teórico y los ha aplicado al problema de la elaboración de escalas y al estudio de actitudes y preferencias. Los métodos psicofísicos han ayudado a comparar y clasificar perfumes, licores y tabacos, y han sido aplicados a estudios de la opinión pública. El método del error medio, por ejemplo, ha demostrado su utilidad en estudios de la exactitud con que pilotos que tenían los ojos vendados fueron capaces de reproducir precisiones que variaban desde 1 hasta 40 libras. Funciones psicométricas como la de la figura 62 han sido determinadas por lo que hace a las personas de oído normal y a las de oído duro. Estas curvas muestran la relación entre la intensidad del habla y la auditividad y son útiles para las vocaciones en que la audición normal es importante. A pesar de la tendencia a alejarse de la psicofísica de Fechner,
Cuando uno lee los trabajos experimentales en psicología que se han hecho desde los tiempos de Fechner y también desde los de James, no puede menos de sentirse impresionado por la influencia ejercida por la psicofísica y los métodos psicofísicos. La obra de Fechner fue importante porque mostró de manera concluyente que los problemas de la psicología pueden someterse a los métodos cuantitativos y se les puede dar un tratamiento matemático exacto. El resultado de largo alcance de este punto de vista se ve actualmente en el desarrollo de pruebas y escalas mentales, educativas y de ejecución, y en el creciente uso del método estadístico para el estudio de la variabilidad humana. Tal vez no sea exagerado decir que a partir de Fechner la psicología dejó de ser una rama de la filosofía y comenzó a surgir como ciencia experimental.